me hace muy... Hay mucho viento. Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este canal. Mi nombre es Inés y bueno, en este canal hablo sobre teatro, música, danza, arte y todas esas cosas bonitas. Y bueno, en el día de hoy voy a empezar una nueva sección que básicamente consiste en reseñar el mes, las cosas que he visto, las cosas que he leído, las que he estado escuchando, lo que me ha gustado más, lo que me ha gustado menos, sobre todo lo que me ha gustado más, la verdad, quiero centrarme en lo que me ha gustado más que hablar de lo que no. Me parece un poco innecesario. Y, o sea, efectivamente estamos llegando a final de enero, ya llevamos un mes de 2022. How did that happen? Y así que, sin más dilación, voy a hablar de las cosas. Y voy a empezar por la música. Voy a mencionar solo como lo que más he escuchado, lo que está escuchando en bucle. Obviamente estas no son las únicas canciones que he escuchado en todo un mes. Pero sí son como las más reseñables, como las que he escuchado mucho más de lo habitual. La primera canción de esta lista es You Problem de Monsta X. Desde que salió la he estado escuchando sin parar y sobre todo a principios de mes. Prácticamente la escuchaba todos los días y casi yo diría que más de una vez al día. Es una canción que me pone de muy buen humor. Me hace muy feliz y es como la típica canción que te pones antes de salir de casa cuando tienes algo que hacer como para venirte arriba. De hecho me acuerdo que me la puse antes de grabar las primeras entrevistas un poco como para no estar tan nerviosa. Y es verdad que en estos últimos días del mes la he estado escuchando un poco menos, pero aún así es una canción que es que realmente en el momento en que la escucho me entran ganas de bailar y me entran ganas de cantarla y si necesito algo como para venir un poco arriba, 100%, es un temón. Después tenemos una canción que esta la descubrí gracias a mi amiga Ana, que decir que, no sé si me va a dejar poner el link en la descripción, pero en realidad gran parte de lo que más estoy escuchando este mes ha sido una playlist que ella creó que se llama Happy Pills y realmente es que la he estado escuchando constantemente y solo hay temones en esa playlist y efectivamente es lo que una persona necesita para tener un buen mes de enero a pesar del horrible frío e invierno. Pero bueno, para marcar algo concreto de esa playlist, marcaría una canción que se llama Guy.exe de Superfruit, que Superfruit es como un subgrupo de Pentatonix. Y la verdad es que esta canción me encanta, me pone también de muy buen humor, es un temón, lo cual me sorprende porque a mí, vengo a decir, he de admitirlo, unpopular opinion, Pentatonix no me gusta mucho, no me suelen gustar mucho sus canciones, no soy como muy fan de sus vídeos, o sea, me parece increíble lo que hacen y obviamente son ultra mega talentosos y I could never, o sea, esto no es diciendo que no me parezcan buenos ni nada por el estilo, es solo que a mí personalmente nunca han sido un grupo que me atraiga especialmente, pero la verdad es que esta canción, temazo. También tengo que recalcar de principios de mes que he estado escuchando mucho a Phoebe Bridgers. No puedo recalcar una canción concreta porque la verdad es que me ponía su música en aleatorio y simplemente la disfrutaba. Y sí, me parece una reina. Hace temones que te hacen cuestionarte toda tu existencia. Así que... Y es un estilo que me gusta mucho. Es muy distinta de estas dos canciones que acabo de mencionar. Es algo como mucho más calmado y algo... O sea, es como que las otras dos eran mis canciones de por la mañana, de venirme arriba, y Phoebe Bridgers era mi canción de por la tarde, cuando ya hacía frío, ya era de noche, porque... ¿Por qué en invierno se hace de noche a las 7 o a las 6? No merecemos. Y sí, esa era como mi manera chill de acabar el día o de cuestionarme mi existencia. Y luego, bueno, obviamente no sería yo si no hablara de canciones de musicales, así que de Tic Tic Boom creo que las que más he estado escuchando y sobre todo, no solo las que más he estado escuchando, pero las que más tenía pegadas, sobre todo algunas frases concretas como que de repente aparecían en mi cabeza, son 3090, que es la primera canción que aparece en la película, que es efectivamente un temón y también te sirve para venirte arriba, aunque la letra es un poco como... Pero, o sea, no mal, sino de... I am in this picture and I don't like it. Y luego Come to Your Senses, que es súper bonita y preciosa. Y esta no es tanto que la haya escuchado, sino que cada cierto rato, en plan, yo estaba tranquila limpiando los platos y de repente... Come to your senses. Y, en fin. Y luego Louder Than Words, que me encanta y
la adoro y no tengo más que decir. Y luego, de Everybody's Talking About Jamie, tengo que decir que es de los musicales que he estado escuchando más este mes, que han sido West Side Story, Tick Tick Boom y Everybody's Talking About Jamie. Everybody's Talking About Jamie es el que estaba más bajo en mi ranking de musicales, pero sin embargo las canciones son las que más he escuchado con mucha diferencia. Me parece que son temones y aparte también creo que un poco en ese mood de querer venirte arriba y de ponértelas mientras te maquillas o te preparas para salir o cualquier cosa, como que especialmente la primera mitad del álbum me parece que solo tiene temones. Y especialmente recalcaría Don't Even Know It, que es la primera canción del musical y es la única que yo conocía antes de ver la película y es una fantasía. Work of Art, que también la mencioné en el vídeo. Durante la película no me gustó especialmente, pero la verdad es que ahora me la pongo y es un temón y me encanta y la canto y la vivo muchísimo y me lo paso genial. Y luego dos que no son tan como de ese mood de venirte arriba, pero que aún así son súper bonitas, inspiradoras y te dejan con súper buen sabor de boca, son Wall in My Head y Spotlight, y las dos las amo, me encanta cantarlas a voz en grito y molestar a mis vecinos, y es que son una fantasía, así que la verdad que Everybody's Talking About Jamie, muy buenas canciones. Good work. Y bueno, ya para acabar, y estas son dos canciones que realmente se han añadido muy recientemente, en los últimos días, a esta lista, pero es que las he escuchado tanto en los 2 últimos días que me parecía obligatorio que estuvieran, que son Ay Mamá de Rigoberta Bandini y Terra de Tanxugueiras. Y sí, soy esa persona, he caído en la eurofiebre o como quiera que se llame. A mí nunca me ha importado Eurovisión lo más mínimo, lo confieso, admito mis pecados. Nunca lo he visto, jamás he visto el programa en directo, he visto algunas actuaciones en YouTube después y tal, obviamente he visto la de Maneskin. Pero no sé, yo vi a todo el mundo hablando de esto, de este drama, que si Terra, que si Ay Mamá. Luego también a mi novio le gusta mucho Eurovisión y me puso la canción de Terra en plan, ¡tienen que ir a Eurovisión! Y yo dije, ¡es verdad! Y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien viéndolo y me gustó mucho ver las actuaciones en directo y como el ambiente que había. La presentadora Inés, una reina, mi tocaya. Dilo, guapa. Y sí, o sea, estoy obsesionada con estas dos canciones. Es que si me preguntas cuál quiero que vaya a Eurovisión, lo siento, no lo puedo decidir. Al principio tenía que súper claro que Terra, pero ahora es como que tengo pegado a mi mamá constantemente. Es como que soy incapaz de quitármela de la cabeza. Yo solo pido que vayan unas de ellas dos. Cuando salga este vídeo ya vamos a saber quién ha ido. Así que who knows. Pero bueno, sea quien vaya, muchísima suerte y obviamente tenemos que apoyarlo. Y no sé, pero estas dos canciones son temones, así que más allá de que vayan o no, creo que está muy guay que las tengamos y podamos escucharlas y que hayan saltado tantísimo a la fama y espero que, o sea, tanto Tanxugueiras como Rigoberta Bandini tengan carreras súper exitosas. Y bueno, ahora vamos a cerrar la parte de canciones y vamos a pasar a películas. Y he de decir que en este aspecto enero ha sido un poco decepcionante. Pido perdón. Si me seguís en Twitter sabéis que tengo unos hilos donde voy poniendo las películas que veo cada mes, así que si os interesa ver todas las películas que he visto y que me han decepcionado, podéis seguirme en Twitter, @InesDeArce. O sea, he de decir que no todas las películas que he visto en enero me han decepcionado o me han disgustado activamente, pero es verdad que la mayoría no me han llamado muchísimo la atención. Así que solo voy a decir la que obviamente sí he adorado, que es Tick Tick Boom. Dirigida por Lin-Manuel Miranda, protagonizada por Andrew Garfield. Es un peliculón, es buenísima, las canciones son preciosas, todo está genial. Si queréis saber más sobre mi opinión podéis ver el ya mencionado vídeo sobre los musicales que han salido en 2021 y bueno, no me voy a extender mucho más sobre esta película porque ya hablé de ella largo y tendido. Pero sí, es un peliculón y la verdad es que es la única a la que salvaría de este mes. Con respecto a series, tengo dos que recalcar. Primero, Queer Eye, que la vi a principio de año, mi familia y yo nos la vimos como en un día. Y es que es muy guay, es que los Fan Five son muy lindos. O sea, es un programa que en principio, no sé, como que puede ser un programa como cualquier otro, ¿no? Como Cámbiame o los miles de programas de cambio de cosas que hay en Divinity. Pero realmente Queer Eye es como que consigue hacer algo mucho más profundo que todos esos programas. Y realmente creo que es porque los Fab Five, que son las 5 personas que presentan el programa y que lo llevan, son increíbles y
es que dan muchas ganas de achucharlo. Y realmente se nota que sienten muy profundamente lo que hacen, que les apasiona. Y como que se nota que tienen mucha empatía y mucha amabilidad con las personas a las que están tratando, que no las están intentando juzgar, que no están intentando ponerse por encima ni nada, que realmente solo quieren ayudarlas y que sean la mejor versión de sí mismos. Y creo que realmente les ayudan de verdad. O sea, creo que muchos de los otros programas simplemente es como que los maquillan o los visten y a los 3 días la persona va a volver a estar exactamente igual que estaba. Pero en Queer Eye, y especialmente en esta temporada, se puede ver que el impacto que tienen es real y que hace un cambio verdadero en las vidas de esas personas y que marca un antes y un después. Es que, no sé, creo que Queer Eye es exactamente lo que el mundo necesita. O sea, gente de verdad siendo amable con otra gente y trabajando para hacer que sus vidas sean mejores. Muy recomendada, hay muchísimas millones de temporadas. Yo ya tengo ganas de que salga la siguiente porque encima me la fundí en un día. Y luego Bridgerton, que yo lo sé, pido perdón, voy mega tarde. Absolutamente todas las personas del mundo ya han visto Bridgerton. Absolutamente todas las personas del mundo ya han dicho que están enamoradas de Simon, yo me incluyo. Yo sabía de esta serie, había visto cacho y me la vi porque necesitaba algo como ligero, así que me quitara un poco la mente de las otras cosas que tenía que hacer. Y efectivamente, pues igual, me la vi como en 2 días. No voy a decir que es la mejor serie de la historia, o sea, es una serie para pasar el rato que está chula, pero está guay, los actores son buenos. Yo personalmente adoro el personaje de Lois y el personaje de Penélope, me parecen mis favoritas. O sea, me parecen, no, son mis favoritas. Las quiero un montón, me parecen súper graciosas. Me parece que las tramas son bastante interesantes y que te mantienen bastante atrapado. También tengo que decir que adiviné quién era Lady Whistledown y me siento muy orgullosa de ello. Pero sí, es una serie muy entretenida para pasar el rato, la verdad es que me ha gustado mucho, no voy a mentir, me la vi muy rápido, tengo muchas ganas de que salga la siguiente temporada. Es decir, que no sé si me va a gustar tanto porque va sobre Anthony, que es uno de los hermanos de la protagonista, y la verdad es que me caía muy mal durante toda la serie, así que a ver qué tal. Ahora pasamos a obras de teatro, que es Man Up, de Teatro en Vilo, una obra de comedia que habla sobre la masculinidad y cómo afecta a un grupo de 6 hombres. Y la verdad es que tuve la suerte de verla en el Lope de Vega, que encima es un teatro precioso de aquí de Sevilla, y fue una fantasía de obra. Me pasé las 2 horas que dura con los ojos abiertos como plato, súper centrada en el escenario. Me reí muchísimo, me emocioné muchísimo, estaba súper volcada con las historias que estaban contando y creo que es una obra hecha con una mirada muy fina y como, aunque pueda no parecerlo al principio por la forma en la que cuenta las cosas y la ligereza quizás con la que cuenta las cosas, realmente está hecha como con un ojo muy cariñoso y con mucho amor y se nota que hay mucho esfuerzo puesto en ella y que hay mucha cabeza detrás. Creo que no es para nada banal, aunque alguna gente pueda pensarlo solo por el hecho de ser comedia. Y sí, creo que es una obra muy muy importante que creo que si tenéis la posibilidad de verla, os recomiendo muchísimo que vayáis, merece muchísimo la pena. Creo que ahora mismo están en gira, así que con suerte estará en algún lugar cerca de vosotros. Y por último pasamos a una parte que no es artística, pero que es la parte de cosas de belleza y tal. No es que yo sea una gran experta. Claramente no soy quien para recomendar, pero creo que justamente porque no soy quien quería dar mis opiniones, porque creo que igual hay otra gente como yo que está súper perdida en el mundo de belleza y es como, si las cosas te las recomienda alguien que sabe un montón y conoce un montón de productos y tal, está guay porque tienen todo ese conocimiento, pero también igual están como en un nivel superior y como que saben utilizarlos de otra forma o saben no sé qué o saben no sé cuánto, los mezclan con no sé cuántos mil productos más. Así que yo voy a recomendar productos muy básicos, muy fáciles de usar, que yo, una negada de todas estas cosas, pues uso y me van bien. Y bueno, el primer producto es este, que no sé. Esto es un jabón limpiador, creo, de baba de caracol, lo cual suena extremadamente asqueroso y es extremadamente asqueroso si lo piensas. Pero bueno, es como una cosa que te echas en la cara cuando la tienes mojada, como que haces así y te lo echas. Y luego te lo enjuagas, que es algo que yo aprecio bastante porque no soy especialmente fan del concepto cremas ahí en la cara. Y bueno, es limpiadora y hidratante. Y te lo pones por la mañana y por la noche. Y la verdad es que yo no confío mucho en las cremas, pienso que a veces venden muchas cosas que son falsas. Pero esta realmente, a los 2 días o 3 de usarla, ya se nota el efecto que tiene y tu piel está más suave y no es en plan que te vaya a quitar todos los granos de la vida,
pero es verdad que notas la piel como más suave y más hidratada y más brillante, así que muy recomendada. Y luego las dos siguientes recomendaciones son para el pelo, porque yo, no sé si lo veis, pero tengo el pelo teñido. Pero bueno, es verdad que después de teñirme tenía el pelo especialmente seco y especialmente mal, y era como, a ver, me lo he teñido para tenerlo más guay y ahora lo tengo que parece una escoba de barrer, pues no es plan. Y estos dos productos la verdad es que me han cambiado la vida, son súper fáciles de usar y son una fantasía. Y son estos dos. Uno es de Salem Cosmetics y es proteínas de seda. Y básicamente te lo pones después de lavarte el pelo y te lo dejas puesto. Yo me lo pongo en la ducha después de ponerme suavizante. Y esto me cambió la vida. Es que solo con ponérmelo una vez mi pelo está mucho más hidratado y mucho más suave. Aparte huele increíble. O sea, 100% recomendado. Y este, que se llama Real Shea, que también es un tratamiento con proteínas que te lo pones... Este te lo pones después de ducharte cuando tienes el pelo húmedo, pero todavía no lo tienes como full seco, pero tampoco full mojado. Y creo que también es como protector antes de secarte el pelo y tal. Y la verdad es que se nota mucho este producto antes de secarte el pelo. Hace que se mantenga muy hidratado y que no se encrespe tanto como suele pasar, o al menos a mí me pasa cuando me seco con el secador. Y lo recomiendo extremadamente. Y eso es muy muy fácil, simplemente te lo pones, te lo dejas puesto y sigues con tu vida y todo bien. Y luego por último quiero mencionar esta sudadera que estáis viendo. Esta sudadera fue un regalo de Navidad y la adoro y me encanta, es súper calentita. Es de Stray Kids, que es uno de mis grupos favoritos, si no mi grupo favorito. La verdad es que es de Redbubble, no es del merch oficial porque en vez de la vida. Y es muy 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 calentita y muy grande, es de muy buena calidad. Yo tenía un poco de miedo, pero la verdad es que cero quejas. Y bueno, pues si a alguien más le gustan los Stray Kids, la recomiendo muchísimo porque... Y por último, ya con esto acabo, están estos pendientes. También son un regalo de Navidad, me los regaló mi novio, que me los compró en un mercadillo en Florencia, creo, así que no creo que pueda dejar un link a los pendientes. Pero me parecen súper súper bonitos, son muy cómodos y bueno, además ponérmelos pues me hace mucha ilusión y me recuerda mucho a él. Y bueno, lo último que quiero decir sobre este mes es que obviamente es el mes que me ha abierto este canal. Y bueno, simplemente quería decir que lo estoy disfrutando mucho, está siendo bastante divertido y la respuesta ha sido muchísimo mejor de lo que esperaba y quería dar las gracias a todos los que estáis ahí apoyándome, especialmente las personas que me conocen en la vida real y que toman tiempo de sus tardes y de sus vidas para ver los vídeos y las entrevistas, más allá de que les puedan interesar más o menos. Me hace mucha mucha ilusión y significa un montón para mí ver vuestro apoyo. Y la verdad es que eso es algo que ha sido muy importante para mí en este mes y que realmente llevo conmigo en mi corazoncito y que ha sido muy muy guay. Y no sé, solo quería aprovechar este momento para daros las gracias por eso. Bueno, ya está, eso es todo lo que tenía que decir en el día de hoy. Esas son todas las cosas que recomiendo en este mes. Espero que durante el mes de febrero pueda disfrutar muchas muchas más cosas nuevas y contároslas cuando acabe. Espero que todos hayáis tenido un mes de enero muy bueno y si no lo ha sido, pues espero que febrero sea mucho mejor. Y nos vemos este jueves con una nueva entrevista que va a ser muy muy guay. Si os gustan los musicales, creo que os puede interesar bastante. Nos vemos pronto.